¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Me llamo Magdalena Cortés. Nací en un pequeño pueblo de México, donde desde niña fui conocida por tener un carácter rebelde y curioso. Mi infancia estuvo marcada por las leyendas que las abuelas contaban sobre el bien y el mal. Aunque mi madre era una mujer de fe, yo siempre cuestionaba todo. Mi adolescencia me llevó por caminos oscuros, buscando respuestas en lugares equivocados. Y, como adulta, me convertí en una bruja poderosa, pero mi vida cambió de forma radical una noche que nunca olvidaré. Este es mi testimonio. Recuerdo mi infancia como un torbellino de emociones. Mi madre, una devota cristiana, solía leerme versículos de la Biblia cada noche. Uno de sus favoritos era Salmos 91 horas y 11 minutos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero yo no comprendía su significado. Mientras otros niños jugaban al aire libre, yo me encerraba en la biblioteca del pueblo, devorando libros de historias mágicas y prohibidas. Los ancianos decían que mi curiosidad me llevaría por un camino peligroso, pero no les creí. Aún no sabía que estaban en lo cierto. Cuando cumplí 12 años, mi padre murió repentinamente. Mi madre lloró desconsolada, mientras repetía, Dios nos dará la fuerza para superar este dolor. Pero yo no podía aceptar su consuelo. En mi mente joven y rebelde, culpar a Dios por la muerte de mi padre era lo más lógico. A partir de entonces, me alejé de las oraciones y comencé a explorar la posibilidad de que existieran fuerzas más poderosas que las que mi madre mencionaba. Fue entonces cuando una vecina me habló sobre la brujería ancestral y cómo podía usarla para controlar mi destino. Durante mi adolescencia, me convertí en una aprendiz de las artes oscuras. Mi mentora, conocida como Doña Estrella, era una mujer misteriosa que decía tener contacto con los espíritus del otro mundo. Aprendí a lanzar hechizos, leer cartas y encender velas para invocar energías. Mientras mis amigos soñaban con el futuro, yo me sumergía cada vez más en un mundo lleno de sombras. Mi madre seguía orando por mí, pero yo me burlaba de su fe. Tus oraciones no traerán de vuelta a papá, le decía. Ella simplemente respondía, Dios tiene un plan para ti, aunque ahora no lo entiendas. A los 20 años, ya había ganado una reputación en el pueblo como la bruja Magdalena. Personas de todas partes venían a buscarme para resolver sus problemas, amor, dinero, venganza. Sentía que tenía el control absoluto sobre mi vida y la de los demás. Sin embargo, algo dentro de mí siempre estaba inquieto. Las noches eran las peores. Soñaba con rostros aterradores y gritos que parecían venir del mismo infierno. Pero ignoraba esas señales, pensando que eran producto de mi imaginación. Una noche, recibí una invitación para participar en un ritual especial con un grupo de brujos experimentados. La promesa era obtener un poder sin límites. Sin dudarlo, acepté. El ritual se llevó a cabo en una cueva oscura, iluminada solo por velas negras. Mientras recitábamos los cánticos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, una fuerza invisible me arrastró hacia un abismo oscuro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Supe en ese momento que algo había salido mal. Abrí los ojos y me encontré en un lugar indescriptible. Era el infierno. El calor era insoportable, y los gritos de almas atormentadas llenaban el aire. Demonios de formas grotescas se acercaron a mí, listos para torturarme. Este es tu destino por jugar con el mal, me dijeron. Sentí un miedo que nunca había experimentado. En mi desesperación, recordé las palabras de mi madre, Dios siempre está contigo.
Por primera vez en muchos años, clamé a Dios con toda mi alma. Fue entonces cuando escuché una voz suave pero poderosa que dijo: Magdalena, no es tu tiempo. Debes regresar y liberar a otros de estas cadenas. La voz me reveló 3 versículos que debía recordar. Efesios 6 versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago 4 versículo 7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Salmos 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De repente, sentí que mi cuerpo era lanzado hacia arriba. Desperté en la cueva, rodeada de los brujos, quienes me miraban aterrados. ¿Qué viste?, preguntaron. Pero yo no podía hablar. A partir de ese día, todo cambió. Abandoné la brujería y comencé a buscar a Dios con el corazón contrito. Mi madre lloró de alegría al verme entrar a la iglesia por primera vez en años. Con el tiempo, entendí que mi experiencia en el infierno no era solo para mi propia salvación, sino para ayudar a otros. Comencé a visitar personas que habían caído en las mismas trampas que yo. Oraba con ellas y les compartía los versículos que me habían salvado. Cada vez que alguien se liberaba, sentía una paz que nunca había experimentado. Pero también enfrenté críticas. Muchas personas no creían mi historia y me llamaban falsa cristiana. Sin embargo, mi fe en Dios era más fuerte que las palabras de los críticos. Hoy, mi vida es un testimonio vivo de la transformación que solo Dios puede hacer. Sé que hay quienes dudan, pero también hay quienes encuentran inspiración en mi historia. Los versículos que me fueron revelados siguen siendo mi arma espiritual. Si estás enfrentando batallas, quiero decirte que nunca es tarde para volver a Dios. Él puede transformar hasta la vida más rota. A medida que mi relación con Dios creció, también lo hizo mi capacidad de discernir el bien del mal. Descubrí que muchos que acudían a mí buscaban desesperadamente esperanza y liberación. Cada vez que recordaba los 3 versículos que Dios me reveló, sentía una fuerza inexplicable. El primero, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmos 91 versículo 1, me recordaba que mi refugio estaba en Él. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que venía? Una noche, mientras oraba, escuché pasos fuera de mi casa. Al abrir la puerta, encontré a una mujer en llanto. Me contó que su hija estaba poseída y los médicos no podían ayudarla. Al entrar a su hogar, sentí una presencia oscura y opresiva. Recordé el segundo versículo: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago 4 versículo 7. Con fe, me enfrenté a lo que estaba por venir. La batalla espiritual fue intensa. Mientras oraba por la niña, los demonios gritaban y amenazaban. Sentí miedo, pero también una paz sobrenatural que solo podía venir de Dios. Usé el tercer versículo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10 versículo 4. En ese momento, la habitación se llenó de luz, y el enemigo tuvo que huir. La liberación de la niña se corrió como fuego en el pueblo. Algunos me llamaron santa, mientras que otros, críticos y descrentes, decían que solo era suerte o coincidencia. Sin embargo, yo sabía la verdad, fue el poder de Dios obrando a través de los versículos que Él me reveló. Esta experiencia marcó el inicio de mi ministerio para ayudar a otros. Con el tiempo, empezó a surgir un grupo de personas que querían aprender sobre la fe y la vida cristiana. Cada día compartía mi testimonio, hablando de cómo Dios me sacó del abismo y transformó mi vida. Reflexioné sobre la importancia de la resiliencia y cómo,
Incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de Dios puede brillar. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño inquietante. Vi un demonio que intentaba recuperar el control sobre las vidas que había ayudado a liberar. Me desperté con el corazón acelerado, pero recordé que Dios me había dado herramientas para luchar. Decidí intensificar mis oraciones y enseñar a otros a usar la palabra de Dios como arma. Organicé una reunión en el pueblo para hablar sobre los 3 versículos y cómo pueden transformar vidas. La respuesta fue abrumadora. Personas de diferentes comunidades llegaron para escuchar y aprender. Compartí historias de milagros y conversión, inspirando esperanza y fe en los corazones de todos. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. Un grupo de críticos comenzó a difundir rumores, acusándome de usar brujería disfrazada de fe. Aunque me dolieron esas palabras, recordé que mi fidelidad estaba con Dios y no con los hombres. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan. Mateo 5 versículo 11, fue mi consuelo. Una joven, Marisol, llegó a mí desesperada. Me confesó que había estado involucrada en rituales oscuros y ahora sufría tormentos nocturnos. Al escucharla, vi una versión de mi pasado reflejada en ella. Le aseguré que, así como Dios me liberó, también podía hacerlo por ella. Juntas comenzamos un viaje de oración y liberación. Marisol experimentó una transformación impresionante. Su rostro, antes marcado por el miedo, ahora brillaba con paz. Me di cuenta de que mi llamado no era solo liberar, sino también discipular. Reflexioné sobre cómo Dios utiliza nuestras experiencias, incluso las más oscuras, para llevar luz y esperanza a los demás. Su amor y sabiduría son infinitos. El impacto de la historia de Marisol atrajo a más personas necesitadas de liberación. Una tarde, un hombre llamado Esteban vino a verme. Había sido crítico de mi trabajo, pero ahora buscaba ayuda desesperadamente. Me contó que una sombra oscura lo perseguía desde que participó en un ritual por curiosidad. Sentí la urgencia de orar por él, sabiendo que la batalla sería difícil. Mientras oraba por Esteban, la atmósfera de la habitación se volvió pesada. Sentí el ataque directo de los demonios que intentaban aferrarse a él. Pero recordé los 3 versículos y los proclamé en voz alta. La liberación fue inmediata, y Esteban cayó de rodillas, llorando y agradeciendo a Dios. Fue un recordatorio del poder incomparable de la palabra. Esteban se convirtió en un ferviente creyente. Comenzó a asistir a las reuniones y compartió su testimonio con otros. Su historia tocó corazones y llevó a más personas a buscar ayuda. Vi cómo Dios transformó a un crítico en un defensor de la fe, y mi confianza en su plan aumentó aún más. Sin embargo, el enemigo no se dio por vencido. Una noche, soñé con una figura oscura que me advertía que dejara de ayudar a otros. Me desperté sudando, pero también con una determinación renovada. Reflexioné sobre cómo los desafíos son inevitables en la vida cristiana, pero también son una oportunidad para demostrar nuestra fe. Decidí organizar un retiro espiritual para enseñar a las personas cómo enfrentar los ataques espirituales. Durante el retiro, compartí los 3 versículos y cómo aplicarlos en momentos de prueba. La respuesta fue abrumadora, y muchos testimoniaron milagros y transformaciones durante esos días. En el retiro, conocí a una joven llamada Sofía, quien había perdido toda esperanza tras la muerte de su madre. Estaba llena de preguntas y dudas sobre Dios. Le compartí mi testimonio, explicándole cómo incluso en las peores circunstancias, Dios siempre tiene un propósito. Sofía comenzó a abrir su corazón. Sofía experimentó un milagro personal durante el retiro. En una sesión de oración, sintió una paz que no había sentido en años. Su rostro reflejaba esperanza y renovación.
Me di cuenta de que cada alma rescatada es una victoria en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. De vuelta en el pueblo, la oposición aumentó. Un grupo de personas intentó cerrar nuestras reuniones, argumentando que causaban divisiones. Aunque fue un golpe duro, me apoyé en las promesas de Dios y en las personas que habían encontrado transformación. Sabía que la lucha valía la pena. En medio de las dificultades, un pastor local se unió a nuestro esfuerzo. Juntos, comenzamos a discipular a los nuevos creyentes y a fortalecer su fe. El pastor compartió un versículo que resonó profundamente en mí, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15 versículo 57. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios usó mi pasado oscuro para iluminar el camino de otros. Cada liberación, cada conversión y cada milagro son testimonio de su amor y poder. Aunque los desafíos continúan, ahora entiendo que cada obstáculo es una oportunidad para glorificar su nombre. Y así, mi viaje continúa, confiando plenamente en el plan divino que me rescató del infierno para ser una herramienta de esperanza y salvación. *** mensaje motivacional ***. La vida es un viaje lleno de misterios y desafíos. A veces, nos encontramos en un punto donde la oscuridad parece dominar, y las sombras de nuestros errores, miedos y sufrimientos invaden nuestra mente y corazón. Pero debes saber que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando brillar. Esa luz, muchas veces, proviene de lugares inesperados y puede ser encontrada en las experiencias más profundas y transformadoras que la vida nos ofrece. Yo soy la prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar redención. Fui una mujer que vivía en un mundo de oscuridad, atrapada en el miedo y el pecado, sin saber qué camino seguir. Fui una bruja, perdida en mis propias elecciones, y el destino me llevó a un lugar de sufrimiento profundo. Descendí al infierno, y fue allí donde comencé a entender la verdadera profundidad del dolor humano y la fuerza del mal. Pero también fue en el infierno donde encontré el principio de la transformación. Durante este aterrador viaje, cuando todo parecía perdido, una luz divina comenzó a brillar. En medio del caos, escuché palabras que nunca imaginé escuchar, versículos que hablaban directamente a mi corazón. Esos versículos, que jamás imaginé que pudieran alcanzarme, comenzaron a sanar las heridas que llevaba, a disipar las sombras que me rodeaban y a darme una nueva dirección. Lo que aprendí en ese lugar es algo que quiero compartir contigo hoy. No importa cuán profundo hayas caído, ni cuán lejos te hayas perdido, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay una oportunidad para levantarte, para buscar la luz, para descubrir que la redención es posible. Y eso no depende de quién fuiste en el pasado, sino de quien decides ser ahora, en este momento. Si estás pasando por una tormenta, si te sientes perdida o sin esperanza, debes saber que Dios nunca te ha abandonado. Él está ahí, esperando que busques su abrazo, que abras tu corazón a la transformación. El sufrimiento no es el fin, sino el inicio de algo nuevo. Las experiencias difíciles nos moldean, nos enseñan, nos preparan para un futuro de mayor sabiduría y fortaleza. Yo fui transformada, y tú también puedes serlo. Encontré paz, incluso después de haber estado en el lugar más oscuro. Descubrí la verdadera libertad, esa que solo llega cuando entregamos nuestra vida a Dios y le permitimos que nos guíe por el camino de la fe. Él nunca abandona a quienes buscan la verdad, y sus versículos son más poderosos que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Entonces, si sientes que estás perdiendo la batalla, recuerda, no estás sola. Hay una fuerza infinita a tu lado, esperando levantarte. Hay milagros sucediendo todo el tiempo, y tú puedes ser una de las personas que vivirá esa transformación. El infierno no es el final. Dios es nuestra salvación, y la fe es la llave que abre las puertas a un nuevo amanecer.
Levántate, porque tu viaje de transformación recién comienza. Eres más fuerte de lo que imaginas, más capaz de lo que piensas. Dios tiene planes increíbles para tu vida, y nada es imposible para Él. Ábrete al milagro que te está esperando. Cree en ti misma y nunca pierdas la esperanza.